El grito estridente de Isabela resonó contra las paredes de vidrio templado de la mansión inteligente, convirtiendo el amplio salón minimalista en una caja de resonancia insoportable para los oídos sensibles de Leo. El niño de 8 años, acurrucado en posición fetal sobre el frío suelo de mármol importado, se balanceaba rítmicamente hacia adelante y hacia atrás en un intento desesperado por regular su sistema nervioso colapsado. Sus pequeñas manos apretaban con fuerza los auriculares de Innocentoce, cancelación de ruido contra su cabeza, buscando bloquear la voz aguda de su madrastra que le taladraba el cerebro como si fuera un picahielo físico. Para Leo, que percibía el mundo con una intensidad sensorial abrumadora, aquel entorno de lujo tecnológico no era un hogar, sino una cámara de tortura brillante y estéril, donde las luces LED y los ecos metálicos lo atacaban sin piedad, y la mujer que se cernía sobre él era el monstruo que controlaba ese infierno. Isabela, con su impecable traje de diseñador y el maquillaje perfecto de quien vive para las redes sociales, no mostraba ni una pizca de compasión ante el sufrimiento evidente del pequeño. Con un movimiento brusco y cargado de una violencia que contrastaba con su imagen pública de ángel caritativo, le arrancó los auriculares a Leo, ignorando el gemido ahogado de dolor que escapó de la garganta del niño. Sus uñas manicuradas rozaron la piel suave de las orejas de Leo, dejando marcas rojas que pronto se convertirían en moretones, testigos de su crueldad oculta. Ella lo miraba con un desprecio absoluto, odiando cada movimiento repetitivo y cada sonido inarticulado que él hacía, viéndolo no como a un niño que necesitaba amor, sino como a un defecto de fábrica que manchaba la perfección estética de su vida de ensueño junto al magnate tecnológico. La obsesión de Isabela por proyectar la imagen de una familia de comercial de margarina era enfermiza, y la condición de Leo representaba el único obstáculo que no podía editar con filtros de Instagram ni borrar con dinero. Se inclinó sobre él, invadiendo su espacio personal con un perfume costoso que para el niño resultaba nauseabundo por su intensidad, y le gritó con veneno que dejara de comportarse como un animal herido. Le exigía normalidad a la fuerza, demandando contacto visual y quietud a un ser que procesaba la realidad de manera diferente, castigándolo por una neurodivergencia que ella consideraba una simple falta de disciplina y una vergüenza social. Para la influencer, el autismo de Leo no era una característica digna de respeto, sino una mancha en su reputación que debía ser escondida o corregida a gritos antes de que llegaran las visitas o se encendieran las cámaras. Despojado de su escudo protector auditivo, Leo quedó expuesto a la cacofonía brutal del mundo exterior, sintiendo cómo cada sonido se magnificaba hasta convertirse en dolor físico real. El zumbido de los electrodomésticos inteligentes, el viento golpeando los ventanales panorámicos y sobre todo la voz chillona de su madrastra entraban en su mente sin filtro, provocándole una sobrecarga sensorial que lo paralizaba. Sus ojos, llenos de un pánico silencioso y profundo, buscaban un punto fijo en el suelo para anclarse, evitando mirar a la mujer que le causaba tanto terror. No podía hablar para pedir ayuda, sus palabras se quedaban atrapadas en su garganta, y su única defensa era ese balanceo hipnótico que Isabela detestaba tanto, un mecanismo de supervivencia ancestral que su cerebro utilizaba para no fragmentarse en 1000 pedazos ante la agresión constante que sufría cuando su padre no estaba. La mansión, diseñada por Julián como una obra maestra de la arquitectura moderna y la tecnología de punta, era paradójicamente el escenario más hostil posible para las necesidades específicas de su hijo. Todo era superficies duras, reflejos cegadores y automatización ruidosa, un entorno frío que carecía de la suavidad y el cobijo que un niño como Leo necesitaba desesperadamente. No había alfombras mullidas para amortiguar los pasos, ni rincones oscuros para descansar la vista. Solo había vidrio, acero y la frialdad de un diseño pensado para impresionar a los inversores, no para criar a un niño sensible. En ese vasto espacio abierto, Leo se sentía minúsculo y vulnerable, un pequeño error humano atrapado en una matriz perfecta y sin alma, donde su madrastra reinaba como una reina malvada que disfrutaba torturando a su súbdito más indefenso.
Desde la entrada de la cocina, oculta parcialmente por una puerta corredera de cristal esmerilado, Marta observaba la escena con el corazón estrujado por una impotencia que le quemaba las entrañas. La anciana gobernanta, cuyas manos estaban curtidas por años de trabajo leal, era la única persona en esa casa que realmente entendía el lenguaje silencioso de Leo y conocía el orden sagrado de sus juguetes. Quería correr y apartar a la bruja de encima del niño. Quería llevarlo a su pequeño rincón seguro en la lavandería que olía a lavanda. Pero el miedo a ser despedida y perder el contacto con el pequeño la mantenía clavada en su sitio. Sabía que si intervenía directamente, Isabela cumpliría sus amenazas de acusarla de robo, y entonces Leo se quedaría completamente solo en las garras de esa mujer sin escrúpulos. La tensión en la sala alcanzó un punto de ruptura cuando Isabela, frustrada por la falta de reacción normal del niño, levantó el brazo y arrojó los costosos auriculares contra la pared más lejana. El sonido del plástico rompiéndose al impactar contra el muro fue seco y definitivo, resonando como un disparo que mataba la única esperanza de paz de Leo. El niño vio cómo su refugio se hacía pedazos en el suelo y soltó un grito mudo, una expresión de angustia pura que no llegó a emitir sonido, pero que contorsionó su rostro en una mueca de dolor desgarradora. Ese acto de vandalismo emocional fue calculado y cruel. Isabela sabía perfectamente que esos audífonos eran la extensión del cuerpo de Leo, y al romperlos, estaba rompiendo simbólicamente su capacidad de defenderse del mundo ruidoso que tanto lo lastimaba. Esta escena de abuso nos revuelve el estómago porque todos conocemos la importancia de proteger a los más inocentes, especialmente a aquellos que no tienen voz para defenderse de la maldad disfrazada de belleza. Ver cómo se destruye la seguridad de un niño especial por pura vanidad es algo que nos indigna profundamente y nos hace desear que la justicia llegue pronto a esta casa de cristal. Antes de continuar con esta historia que te mostrará cómo el amor de un padre puede derribar cualquier mentira, tómate un breve momento para decirnos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video y suscríbete al canal. Tu apoyo es vital para que sigamos trayendo historias emocionantes de verdad y superación que tocan el corazón. Con los auriculares destrozados en el suelo y el niño temblando visiblemente, Isabela se alisó el vestido con una calma psicopática, recuperando instantáneamente su compostura de dama de alta sociedad. Se agachó cerca del rostro de Leo, no para consolarlo, sino para lanzarle una última advertencia venenosa antes de que cambiara el escenario. Le susurró con una frialdad que helaba la sangre que más le valía dejar de llorar y comportarse como una persona normal, porque su padre estaba a punto de llegar y no quería que le arruinara la noche con sus berrinches de retrasado. La capacidad de esta mujer para alternar entre la furia descontrolada y la manipulación calculadora era aterradora, demostrando que su maldad no era un impulso momentáneo, sino una estrategia deliberada para someter la voluntad del pequeño. El sonido inconfundible del motor del auto deportivo de Julián entrando en el camino de grava rompió la atmósfera de tortura, actuando como una señal de cambio de acto en esta obra de teatro macabra. Isabela se levantó de inmediato, transformando su expresión de asco en una mueca de preocupación ensayada, y corrió hacia un espejo cercano para desordenarse ligeramente el cabello, preparándose para interpretar el papel de la madrastra abnegada y sufrida. Mientras tanto, Leo se quedó en el suelo, mirando los restos de sus auriculares y sintiendo la vibración de los pasos de su padre acercándose a la puerta, atrapado en la ironía dramática de saber que la llegada de su salvador solo significaba el inicio de una nueva mentira en la que él siempre terminaba siendo el culpable. La entrada de 1901, Julián a la mansión fue anunciada por el suave zumbido de los sistemas de seguridad biométricos que reconocieron a su dueño, abriendo las puertas pesadas como si el mar rojo se separara para él. El magnate tecnológico cruzó el umbral arrastrando el cansancio de una semana llena de fusiones corporativas y viajes internacionales, esperando encontrar en su hogar el refugio de paz que su mente lógica tanto anhelaba. Sin embargo, lo que encontró no fue tranquilidad.
sino una escena cuidadosamente orquestada que manipuló sus emociones desde el primer segundo. Su prometida, la hermosa Isabela, estaba arrodillada en el suelo con el rostro cubierto por las manos, fingiendo sollozos silenciosos que sacudían sus hombros delicados. A los ojos inexpertos de Julián, aquella imagen no representaba una actuación digna de un Oscar, sino la prueba irrefutable del sacrificio inmenso que esa mujer joven hacía al cuidar de una familia que no era suya. Al notar la presencia de Julián, Isabela levantó la vista lentamente, revelando unos ojos enrojecidos artificialmente y una expresión de agotamiento devastador que desarmó cualquier defensa del empresario. Corrió hacia él no con la alegría de una novia enamorada, sino con la desesperación de un soldado que regresa del frente de batalla, lanzándose a sus brazos buscando protección contra el enemigo doméstico. Con la voz quebrada y temblorosa, comenzó a relatar la versión distorsionada de los hechos, asegurando que Leo había sufrido un surto violento e inexplicable apenas unos minutos antes. Le contó a Julián, enterrando la cara en su pecho para ocultar su falta de lágrimas reales, que ella había intentado abrazarlo y contenerlo con todo su amor, pero que la agresividad del niño era incontenible y que la situación se le estaba yendo de las manos. La mentira maestra llegó cuando Isabela señaló los restos destrozados de los auriculares de cancelación de ruido esparcidos por el suelo de mármol, utilizando la evidencia de su propia crueldad como prueba de la inestabilidad de la víctima. Le explicó a Julián con un tono de resignación dolorosa que Leo, en un ataque de furia irracional, se había arrancado los audífonos y los había estrellado contra la pared porque ya no quería escucharla ni obedecer sus reglas básicas de convivencia. Lo intenté todo, mi amor, te lo juro, pero él me odia. Rompió lo único que lo calma solo para lastimarme, sollozó ella, invirtiendo los roles con una perversidad magistral. Julián miró los plásticos rotos y sintió una punzada de culpa y decepción, creyendo ciegamente que su hijo había rechazado el regalo costoso y la ayuda de su futura esposa. Julián apretó a Isabela contra su cuerpo, acariciando su cabello perfecto y sintiéndose el hombre más afortunado y a la vez el más miserable del mundo por ponerle esa carga sobre los hombros. Su mente racional, acostumbrada a resolver problemas con algoritmos y lógica, fallaba estrepitosamente al tratar de entender la dinámica emocional de su propio hogar, por lo que optaba por terciarizar el afecto en alguien que parecía tener el don materno que a él le faltaba. Le susurró palabras de consuelo y agradecimiento, diciéndole que ella era una santa por aguantar tanto y que no sabía qué haría sin su paciencia infinita. Mientras consolaba al verdugo, el padre le daba la espalda a la verdadera víctima, validando sin saberlo el abuso psicológico que estaba destruyendo poco a poco la psique de su hijo. Leo observaba la escena desde su posición en el suelo, con el cuerpo rígido y la respiración contenida, sintiendo cómo el corazón se le rompía en 1000 pedazos al ver a su padre abrazando al monstruo. El niño quería gritar, quería correr hacia Julián y explicarle con sus gestos y sus tarjetas que ella mentía, que ella había roto sus orejas mágicas que lo protegían del ruido, pero el trauma y el miedo lo mantenían paralizado. La ironía dramática llenaba la sala con una tensión insoportable. Nosotros sabíamos que el niño estaba pidiendo auxilio en silencio, pero Julián solo veía a un hijo problemático y obstinado que había hecho llorar a su madrastra. Esa desconexión entre padre e hijo era la herida abierta por donde Isabela inyectaba su veneno diario. Finalmente, Julián se separó suavemente de Isabela y caminó hacia Leo con pasos pesados, cargando con la autoridad de quien debe imponer orden, pero carece de la empatía para entender el caos. Se agachó frente al niño, no para abrazarlo como lo había hecho con su prometida, sino para mirarlo con una severidad triste, interpretando el miedo en los ojos de Leo como culpabilidad por el berrinche inventado. «Hijo, esto no puede seguir así», le dijo con voz firme pero cansada, señalando los audífonos rotos. «Isabela hace todo por ti. Te cuida cuando yo no estoy y tú le pagas rompiendo cosas y portándote mal. Necesitas colaborar con ella, Leo. Ella solo quiere tu bien».
Cada palabra del padre era una puñalada de injusticia que empujaba al niño más profundo en su aislamiento. Leo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de decepción de su padre, y comenzó a balancearse nuevamente, buscando consuelo en el único movimiento que su cuerpo le permitía. Julián interpretó este gesto de autorregulación como una falta de respeto y un rechazo a su autoridad, suspirando con frustración ante la barrera de comunicación que no sabía cómo derribar. No se dio cuenta de que al exigirle colaboración, le estaba pidiendo a su hijo que se sometiera dócilmente a su torturadora, entregándolo en bandeja de plata a quien más daño le hacía. La ceguera de Julián no nacía de la maldad, sino de una ignorancia profunda sobre el autismo y de una culpa paralizante que le impedía ver que el problema no era el niño, sino la mujer que tenía al lado. Isabela, viendo que había ganado la batalla moral y que Julián estaba completamente de su lado, se acercó a ellos con una suavidad de serpiente, poniendo una mano sobre el hombro de su prometido para mostrar apoyo. Con 1900, una voz dulce y empalagosa le pidió a Julián que no fuera tan duro con el niño, alegando que él no entiende lo que hace, pobrecito, una frase diseñada para infantilizar a Leo y reafirmar su supuesta discapacidad mental frente al padre. Yo me encargo de limpiar esto, amor. Tú ve a descansar, has trabajado mucho, ofreció ella, asumiendo el control de la situación para alejar a Julián de cualquier posible momento de conexión real con el niño. Su estrategia era perfecta: dividir y vencer, asegurándose de que padre e hijo nunca estuvieran solos el tiempo suficiente para descubrir la verdad. Desde la penumbra de la entrada de servicio, Marta presenciaba la injusticia con las manos apretadas contra su delantal, sintiendo una rabia impotente que le quemaba la garganta. Ella sabía la verdad, había visto los moretones y conocía la bondad innata de Leo, pero su posición de empleada doméstica la hacía invisible y muda ante la jerarquía de la mansión. Quería gritar que Isabela era una mentirosa, pero sabía que cualquier palabra suya sería descartada frente a la elocuencia de la futura señora de la casa. Con el corazón pesado, se limitó a acercarse silenciosamente para recoger los pedazos de los auriculares rotos, cruzando una mirada fugaz con Leo que transmitía un mensaje desesperado. Yo te creo, mi niño. Yo sé la verdad. Julián se puso de pie, aceptando la oferta de Isabela de retirarse a descansar, convencido de que dejaba a su hijo en las mejores manos posibles, las manos de una santa. Besó la frente de su prometida y subió las escaleras sin mirar atrás, dejando a Leo solo en el vasto salón frío, desprotegido y sin sus audífonos. El niño se quedó allí, pequeño y vulnerable en medio del lujo hostil, viendo cómo la única persona que podía salvarlo se alejaba, cegado por una mentira brillante. La noche caía sobre la casa inteligente y con ella la certeza de que el sufrimiento de Leo continuaría en las sombras, oculto bajo la alfombra de la perfección familiar que Isabela tejía con tanto esmero y crueldad. Apenas el automóvil blindado de Julián desapareció por el horizonte rumbo a sus oficinas corporativas. La atmósfera dentro de la mansión cambió sutilmente, pasando de la tensión activa del conflicto a una quietud vigilante y clandestina. Marta, la anciana gobernanta que llevaba décadas sirviendo en esa casa y que había visto pasar a muchas personas, pero a muy pocas con humanidad, esperó pacientemente a que Isabela se retirara a sus aposentos para sus rituales de belleza matutinos. Con el camino despejado y moviéndose con el sigilo de una sombra protectora, la mujer se dirigió hacia la habitación de Leo, sabiendo que el niño estaría escondido en algún rincón oscuro, aterrorizado y desprovisto de sus defensas sensoriales. No llevaba herramientas sofisticadas ni regalos caros, sino un rollo de cinta adhesiva industrial y un corazón lleno de una compasión infinita, que era el único antídoto real contra el veneno que la madrastra esparcía diariamente por los pasillos de aquella casa de cristal y acero. Al entrar en el cuarto del niño, Marta lo encontró tal como temía, refugiado debajo de su escritorio de diseño futurista, abrazándose las rodillas y balanceándose levemente en la penumbra, tratando de desaparecer del mundo que tanto lo lastimaba.
La mujer no encendió las luces principales, respetando la necesidad de oscuridad de Leo, y se sentó en el suelo a unos metros de distancia, poniéndose a su altura física y emocional para no resultarle amenazante. Sus ojos recorrieron el suelo hasta encontrar los restos de los auriculares de cancelación de ruido que Isabela había destrozado con tanta saña, esparcidos como cadáveres de una batalla perdida. Con una reverencia casi religiosa, Marta comenzó a recoger cada pieza de plástico y cada almohadilla rota, tratando esos objetos inanimados con el respeto que se le debe a un escudo sagrado que ha salvado una vida, sin decir una sola palabra, porque sabía que el silencio era el lenguaje del amor para Leo en ese momento. Marta comenzó la tarea laboriosa de reconstrucción manual de los audífonos. Sus manos, arrugadas y marcadas por el tiempo, trabajaban con una destreza sorprendente, uniendo los fragmentos rotos con capas gruesas de cinta adhesiva plateada. No era una reparación estética ni elegante. El resultado final era un objeto tosco y remendado que contrastaba violentamente con la perfección minimalista de la habitación y con los lujos que Julián solía comprar. Sin embargo, cada vuelta de cinta era una declaración de resistencia, un mensaje tangible de que, aunque el mundo intentara romperlo, siempre habría alguien dispuesto a juntar los pedazos y mantenerlo funcional. Marta no estaba simplemente arreglando un aparato electrónico, estaba restaurando la seguridad personal del niño. Cuando terminó la reparación, Marta deslizó suavemente los auriculares remendados hacia el escondite de Leo, empujándolos por el suelo como una ofrenda de paz. El niño, que había estado observando todo el proceso con ojos muy abiertos y curiosos desde su refugio, estiró una mano temblorosa para tomar el objeto. Al colocárselos sobre las orejas, el alivio fue instantáneo y visible. Sus hombros, que habían estado tensos como cuerdas de violín, se relajaron al sentir que el caos auditivo del exterior se apagaba nuevamente. La cinta adhesiva se sentía rasposa bajo sus dedos, pero para Leo, esa textura rugosa significaba protección. Por primera vez en la mañana dejó de balancearse y salió gateando de debajo del escritorio, acercándose a la anciana que le había devuelto su superpoder de silencio. Pero la misión de Marta no terminaba con la reparación física. Ella sabía que necesitaba reconectar emocionalmente con el niño en su propio idioma visual. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó una pequeña tarjeta de papel donde había dibujado, con trazos simples y colores suaves, un corazón rojo grande y brillante. No había palabras escritas que pudieran confundirlo, solo esa imagen universal de afecto que trascendía cualquier barrera neurológica. Se la entregó a Leo con una sonrisa dulce y paciente, esperando su reacción. El niño tomó el dibujo, lo examinó con la seriedad de un crítico de arte y, comprendiendo perfectamente el mensaje, levantó la vista hacia ella. Una sonrisa leve y tímida, pero genuina, iluminó su rostro y, en un gesto de confianza suprema, extendió su mano para tocar suavemente los dedos de Marta, sellando un pacto de lealtad absoluta. La paz del momento se vio interrumpida horas más tarde por la llegada del almuerzo, un evento que Isabela había decidido convertir en su nueva producción para redes sociales, ignorando por completo las necesidades de Leo. La madrastra había ordenado al chef preparar un plato exótico y visualmente impactante, lleno de texturas viscosas y salsas complejas que eran una pesadilla sensorial para un niño con selectividad alimentaria severa. Isabela sentó a Leo y Tash. La mesa del comedor principal colocó su trípode con el anillo de luz apuntando directamente a la cara del niño y comenzó a grabar, fingiendo una voz maternal y animada. «Miren qué delicioso lo que vamos a comer hoy. Vamos, Leo, prueba un bocado para que mis seguidores vean lo bien que comemos en familia», decía ella, acercando el tenedor a la boca cerrada del niño con una insistencia agresiva. Leo miraba el plato con terror absoluto. Para él, la mezcla de colores y olores fuertes le provocaba náuseas físicas inmediatas, y la textura de la comida era insoportable en su boca. Isabela, frustrada porque el niño no cooperaba para la foto perfecta, comenzó a perder la paciencia, forzando el tenedor contra los labios apretados de Leo mientras mantenía una sonrisa falsa para la cámara.
«No me hagas quedar mal, niño malcriado, come de una vez», susurró entre dientes, mientras Leo comenzaba a tener arcadas visibles, sintiendo que iba a vomitar por la ansiedad y el asco. La escena era grotesca. La vanidad de una mujer adulta torturando el sistema sensorial de un niño solo para conseguir unos cuantos likes en Internet, demostrando su total desconexión con la realidad de su hijastro. Viendo que la situación estaba a punto de terminar en un desastre físico y emocional, Marta decidió intervenir con la autoridad silenciosa de quien lleva las riendas reales de la casa. Aprovechando un momento en que Isabela se giró para ajustar la iluminación del video, la gobernanta apareció con una bandeja que contenía la única comida que Leo aceptaba comer sin sufrimiento: nuggets de pollo dorados y pasta sin salsa, todo perfectamente alineado y separado en el plato para que no se tocaran entre sí. Sin pedir permiso, Marta retiró el plato gourmet que causaba las náuseas y colocó la comida segura frente al niño. La acción fue tan rápida y decidida que Isabela se quedó momentáneamente sin reacción, sorprendida por la audacia de la empleada. Leo, al ver su comida familiar y segura, suspiró de alivio y comenzó a comer inmediatamente, utilizando sus dedos de manera ordenada y tranquila, ignorando por completo la cámara y a su madrastra. Isabela bufó indignada, apagando la grabación con furia porque la estética de su video se había arruinado con esa comida de pobres, como ella la llamaba. Lanzó una mirada de odio a Marta y salió del comedor golpeando sus tacones, murmurando que era imposible educar a un salvaje y que se rendía por el día. Su partida dejó un aire de victoria en la cocina. La villana había sido derrotada no con gritos, sino con nuggets de pollo y empatía pura. Marta se quedó de pie junto a la mesa, vigilando el almuerzo de Leo como un centinela incansable, asegurándose de que nadie más volviera a molestarlo. Mientras el niño comía, ella se inclinó ligeramente y le susurró que él era un niño bueno, que no tenía nada de malo y que ella siempre estaría allí para traerle su comida favorita. Esa validación constante, esos pequeños actos de servicio y comprensión, estaban construyendo un puente de confianza indestructible entre los dos. En esa cocina moderna y fría, el calor humano de Marta y la tranquilidad de Leo, comiendo en paz, eran la única verdad que importaba. Un breve respiro de luz antes de la oscuridad que se avecinaba con el próximo viaje de Julián. La oportunidad perfecta para que Isabela desplegara su maldad sin filtros llegó con una conferencia tecnológica en Tokio que obligó a Julián a cruzar el mundo, dejando la mansión desprotegida durante 48 horas. Apenas la limusina del magnate se perdió de vista en el horizonte, la prometida abnegada se transformó en una organizadora de eventos frenética, decidida a celebrar su libertad con una fiesta exclusiva que consolidara su estatus social, sin importarle en absoluto el bienestar de su hijastro. Comenzó a dar órdenes a gritos al personal, exigiendo que se retiraran los muebles acolchados y seguros de Leo para hacer espacio a una pista de baile improvisada y a un sistema de sonido de potencia industrial. Para Isabela, la casa ya no era el hogar de un niño con necesidades especiales, sino un club nocturno privado donde ella sería la estrella absoluta, y cualquier elemento que desentonara con esa vibra de lujo y diversión debía ser eliminado de inmediato. El problema principal para la estética de su fiesta era, por supuesto, la presencia física de Leo, a quien Isabela consideraba un estorbo visual, capaz de arruinar el ambiente con sus balanceos y sus ruidos extraños, especialmente frente a sus amigas superficiales. Con una frialdad calculadora, decidió que el niño no podía estar presente ni siquiera en su propia habitación insonorizada, ya que ella quería tener acceso libre a toda la planta alta para sus invitados VIP. Así que, bajo la excusa perversa de que era para su propio bien, arrastró al pequeño hacia el área de servicio en el sótano, un lugar húmedo, oscuro y lleno de cajas de almacenamiento, muy lejos del glamour de la planta principal. Leo se resistía débilmente, sintiendo el terror de ser llevado a ese agujero negro, pero su fuerza física de 8 años no era rival para la determinación cruel de una mujer obsesionada con las apariencias. Al llegar al cuarto de servicio,
Isabela empujó a Leo hacia el interior con desprecio, ignorando sus ojos llenos de lágrimas y el pánico evidente que le provocaba el cambio de entorno. El lugar era claustrofóbico, sin ventanas y con un olor penetrante a productos químicos de limpieza que irritaba la nariz sensible del niño, convirtiéndose en una celda de castigo sensorial insoportable. Para asegurarse de que no tuviera forma de comunicarse con nadie ni de entretenerse para calmar su ansiedad, la madrastra le arrebató cruelmente su tablet y sus juguetes de alineación, dejándolo completamente despojado de sus mecanismos de regulación. Te vas a quedar aquí calladito hasta que se vaya el último invitado. Si haces un solo ruido y me arruinas la noche, te juro que le digo a tu papá que rompiste mi collar de diamantes, le amenazó cerrando la puerta con llave. Marta, que había estado observando la maniobra con el corazón en un puño desde el pasillo, sintió que ya no podía mantenerse al margen como una simple espectadora de esta tortura sistemática. Desafiando todas las normas de servidumbre que había respetado durante años, corrió hacia el sótano justo cuando Isabela guardaba la llave en su escote con una sonrisa triunfal. La anciana se plantó frente a la señora con las manos temblorosas de ira, exigiéndole que liberara al niño inmediatamente, recordándole que Leo no era un animal para ser enjaulado y que el señor Julián jamás perdonaría semejante atrocidad. Fue un acto de valentía suicida laboral, impulsado por el amor incondicional hacia el niño que había visto crecer, arriesgando su sustento y su futuro por defender al inocente que nadie más defendía. La reacción de Isabela ante la insubordinación de la empleada fue de una violencia verbal devastadora, utilizando su posición de poder para aplastar la moral de Marta en un segundo. Se acercó a la anciana invadiendo su espacio personal y con una voz sibilante llena de veneno, le lanzó una amenaza que la dejó helada. Si te atreves a abrir esa puerta o a llamar a Julián, te prometo que mañana mismo estás en la calle acusada de robo. Voy a esconder mis joyas en tu bolso y la policía te llevará presa. Isabela sabía exactamente dónde golpear. Sabía que la palabra de una empleada doméstica vieja no valía nada contra la de la futura esposa del dueño, y utilizó esa desigualdad social como un arma para silenciar a la única testigo de su crimen, disfrutando del miedo que provocaba en la mujer humilde. Marta se quedó paralizada en el pasillo, viendo cómo Isabela subía las escaleras riendo, segura de su victoria y de su impunidad total en esa casa donde ella dictaba la ley marcial. La gobernanta se acercó a la puerta cerrada del sótano y escuchó los sollozos, ahogados de Leo al otro lado, un sonido que le partió el alma y que al mismo tiempo encendió una determinación fría y estratégica en su mente. Comprendió que enfrentarse a Isabela cara a cara era inútil, ya que la villana tenía todas las cartas del poder, pero también sabía que la tecnología que Julián tanto amaba podía ser la trampa perfecta para cazar a la mentirosa. Marta se secó las lágrimas de impotencia y decidió jugar la última carta que le quedaba, una jugada maestra que requería astucia y precisión quirúrgica para no ser descubierta. Muchas personas juzgan equivocadamente a los niños autistas pensando que sus crisis son simples berrinches de niños malcriados, sin saber el dolor físico real que sienten con el ruido y el encierro forzado. Esta situación nos hierve la sangre porque vemos cómo la inocencia es castigada por la ignorancia y la maldad pura de quien debería cuidar y proteger. Antes de ver si el plan desesperado de Marta funciona para desenmascarar a esta mujer, quiero preguntarte algo muy serio. ¿Tú crees que una madrastra capaz de encerrar a un niño especial en un sótano oscuro merece alguna clase de perdón o segunda oportunidad? Si estás tan indignado como nosotros con esta crueldad, escribe "no" en los comentarios y comparte tu opinión sobre esta injusticia que está a punto de explotar. Con la fiesta a punto de comenzar y los primeros invitados llegando a la mansión, el ruido de la música electrónica comenzó a vibrar en las paredes, convirtiendo la casa en un infierno acústico que seguramente estaba torturando a Leo incluso en el sótano. Marta, aprovechando el caos de los preparativos y que Isabela estaba ocupada recibiendo halagos falsos, se dirigió sigilosamente al despacho privado de Julián. Sabía que el magnate tenía una rutina estricta de revisar la seguridad de su hogar a través de servidores privados,
y que solía dejar una línea de comunicación abierta en su tablet personal para emergencias. Con manos que sudaban por los nervios, la gobernanta tomó el dispositivo de alta gama, rezando para que la contraseña no hubiera cambiado, y logró acceder a la interfaz de videollamada que conectaba directamente con la laptop de Julián en Tokio. El plan de Marta era arriesgado y dependía de un factor que ella no podía controlar: que Julián estuviera frente a su ordenador en ese preciso momento al otro lado del mundo para ver la notificación. Sin embargo, no tenía otra opción más que confiar en el destino. Activó la cámara y el micrófono del tablet, asegurándose de silenciar el volumen de entrada para que nadie notara que la línea estaba abierta y escuchando. Luego, camufló el dispositivo entre una pila de revistas de moda y decoraciones en una mesa auxiliar estratégica del salón principal, orientando la lente directamente hacia el sofá donde Isabela solía sentarse a presumir con sus amigas. Era un ojo digital oculto, un testigo silencioso que transmitiría la verdad en tiempo real, saltándose todos los filtros y mentiras que la madrastra había construido. La trampa estaba armada y el escenario listo para la revelación final, mientras la fiesta alcanzaba su punto álgido de decibelios y frivolidad superficial. Isabela, radiante y con una copa de champaña en la mano, se paseaba por el salón como la reina del mundo, ajena por completo a que un pequeño lente negro la observaba desde la mesa, capturando cada uno de sus movimientos. Marta se retiró a la cocina, con el corazón latiéndole desbocado, sabiendo que acababa de poner su destino y el de Leo en manos de una conexión de internet inestable. Ahora solo quedaba esperar a que la villana cometiera el error fatal de su propia vanidad, confiando en que Julián, a miles de kilómetros de distancia, finalmente abriera los ojos y viera el monstruo que había dejado a cargo de su tesoro más preciado. A miles de kilómetros de distancia, en una suite ejecutiva de un rascacielos en Tokio, Julián se encontraba inmerso en una soledad tecnológica que reflejaba el vacío de su propia vida personal. El reloj marcaba una hora intempestiva de la madrugada japonesa, pero el insomnio crónico y la diferencia horaria lo mantenían despierto frente a 3 monitores que parpadeaban con gráficos bursátiles y correos electrónicos urgentes. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado central, un contraste radical con el caos festivo que estaba ocurriendo en su hogar al otro lado del océano. De repente, una notificación prioritaria apareció en la pantalla de su tablet personal, un dispositivo que rara vez usaba para trabajar y que estaba sincronizado con los servidores seguros de su mansión. El mensaje era inusual y alarmante por su simplicidad técnica. Transmisión en vivo iniciada. Salón principal, usuario desconocido. Extrañado por la alerta, pues sabía que el sistema de seguridad no solía enviar transmisiones en directo a menos que detectara una intrusión grave, Julián dejó su taza de café y pulsó el icono de la notificación con un dedo vacilante. La pantalla negra parpadeó un instante antes de estabilizarse, revelando una imagen de alta definición, pero con un ángulo extraño y ligeramente inclinado, como si la cámara estuviera escondida entre objetos decorativos a la altura de una mesa baja. Lo primero que asaltó sus sentidos no fue la imagen, sino el sonido, una música electrónica estridente y risas agudas que saturaban los altavoces del dispositivo, confirmando que su casa se había convertido en una discoteca privada. Julián frunció el ceño, reconociendo inmediatamente las piernas estilizadas y los zapatos de diseñador de Isabela, quien se paseaba frente a la lente con una copa de champán, ajena a que estaba siendo observada. La confusión inicial del magnate se transformó rápidamente en un horror paralizante cuando vio entrar en el encuadre a una figura pequeña y temblorosa que era arrastrada de la mano por su prometida. Era Leo, su hijo, pero no se veía como el niño tranquilo que él había dejado días atrás. Estaba sucio, con la ropa desaliñada y los ojos desorbitados por el pánico, como si acabara de salir de un encierro prolongado en un lugar oscuro. Isabela lo empujó hacia el centro del círculo formado por sus amigas, exhibiéndolo como si fuera una atracción de circo grotesca en lugar de un ser humano.
Julián acercó su rostro a la pantalla, incapaz de creer lo que sus ojos le mostraban. La mujer que juraba ser una madre abnegada estaba presentando a su hijo ante la sociedad no con amor, sino como el problema que tenía que soportar heroicamente. Lo que sucedió a continuación rompió algo fundamental dentro del pecho de Julián, destruyendo en segundos la imagen idealizada que había construido de su futura esposa. Isabela, visiblemente alterada por el alcohol y la euforia de la fiesta, comenzó a imitar los movimientos de autorregulación de Leo con una crueldad teatral, agitando las manos y balanceando el cuerpo de manera exagerada y burlesca. «Miren, miren cómo hace. Parece un avioncito descompuesto, es ridículo», gritaba ella por encima de la música, buscando la aprobación y las risas de sus invitadas. Las amigas, contagiadas por la maldad del momento, soltaron carcajadas estridentes, señalando al niño que, despojado de sus auriculares y rodeado de ruido, había comenzado a golpearse suavemente la cabeza con las manos en un intento desesperado por bloquear los estímulos. La crueldad de la escena escaló a niveles insoportables cuando Isabela, molesta porque Leo intentaba cubrirse los oídos, se acercó a él y le agarró el rostro con fuerza, clavándole las uñas en las mejillas para obligarlo a mirar a sus amigas. «Quita esas manos de ahí, haz esa cara de bobo que haces siempre para la foto», le ordenó, apretando la mandíbula del niño hasta deformar su expresión en una mueca dolorosa. Julián vio, con una claridad de 4K, cómo las lágrimas rodaban por la cara de su hijo, un llanto silencioso y desgarrador de quien ya ha aprendido que gritar no sirve de nada. Cada risa que salía de los altavoces de la tablet en Tokio era un golpe físico para el padre, quien sentía que el aire se le escapaba de los pulmones ante la magnitud de la traición que estaba presenciando en tiempo real. En un momento de conexión casi sobrenatural, Leo, buscando escapar de la mirada de su torturadora, levantó la vista y sus ojos se encontraron directamente con la lente de la cámara escondida en la tablet. Fue una casualidad, un accidente, del destino, pero para Julián fue como si su hijo lo estuviera mirando a través del océano, pidiéndole auxilio con una intensidad que atravesaba la pantalla. En esa mirada perdida y aterrorizada no había berrinche ni manipulación, solo había el miedo puro de un niño indefenso que estaba siendo abusado por la persona encargada de cuidarlo. El animalito del que Isabela se burlaba era su sangre, su legado, y la santa que lo cuidaba era en realidad un monstruo sádico que disfrutaba infligiendo dolor a un ser que no podía defenderse verbalmente. La reacción de Julián no fue un estallido de gritos ni un golpe contra la mesa. Fue algo mucho más aterrador y definitivo. Un silencio frío y absoluto que descendió sobre él como una armadura de guerra. La culpa que había sentido durante años por no saber conectar con su hijo se evaporó, reemplazada por una ira volcánica y calculadora que afiló sus sentidos al máximo. Comprendió en ese instante que Marta, la fiel gobernanta, había arriesgado su trabajo y probablemente su libertad para poner esa cámara allí, dándole la oportunidad que él, como padre ciego, había desperdiciado tantas veces. No podía fallarles ahora. No podía permitir que esa tortura continuara ni un segundo más. Pero sabía que una simple llamada telefónica no sería suficiente para impartir la justicia que la situación requería. Julián no cortó la transmisión. Necesitaba grabar cada segundo de esa infamia como evidencia judicial para destruir a Isabela. No solo en el divorcio, sino ante el mundo entero. Con manos que ya no temblaban, sino que se movían con la precisión de un verdugo, activó la grabación de pantalla y guardó el archivo en 3 servidores diferentes en la nube. Veía cómo Isabela empujaba a Leo de nuevo hacia el pasillo, seguramente para encerrarlo otra vez en el sótano, y sintió un impulso asesino que tuvo que reprimir con toda su fuerza de voluntad. Si llamaba a la casa ahora, Isabela podría inventar una excusa, esconder al niño o amenazar a Pinocchio. Marta necesitaba el elemento sorpresa, necesitaba caer sobre ella como un rayo inesperado que no le diera tiempo a ponerse su máscara de bondad. El magnate cerró la laptop de trabajo de un golpe seco, dejando pendientes negociaciones millonarias que ahora le parecían triviales comparadas con la seguridad de Leo.
Tomó su teléfono satelital y marcó el número directo de su piloto privado, quien estaba descansando en un hotel cercano al aeropuerto de Haneda. Su voz, al dar la orden, sonó tan gélida y autoritaria que el piloto no se atrevió a hacer ni una sola pregunta sobre la logística o los permisos de vuelo nocturno. Prepara el jet. Salimos en 30 minutos. No me importa el clima ni las rutas. Quiero estar en casa en tiempo récord, sentenció Julián, poniéndose la chaqueta con movimientos bruscos mientras caminaba hacia la puerta de la suite sin mirar atrás. Mientras el ascensor descendía a gran velocidad desde el piso 40, Julián revisó una última vez la imagen congelada de su hijo llorando en la pantalla de su móvil. Esa imagen se grabó a fuego en su retina, convirtiéndose en el combustible que alimentaría su viaje de regreso a través de los usos horarios. La reunión de negocios más importante de su carrera había sido abandonada, pero Julián sabía que se dirigía a la reunión más importante de su vida, el momento en que recuperaría su paternidad y destruiría el imperio de mentiras de Isabela. La tormenta se acercaba a la mansión, y esta vez no sería una tormenta de gritos y abusos, sino una tormenta de justicia paterna que arrasaría con todo a su paso. El estruendo de los bajos de la música electrónica hacía vibrar los cristales de la mansión, convirtiendo el salón principal en una discoteca exclusiva donde la frivolidad y el alcohol fluían sin control. Los invitados, una colección de rostros superficiales y aspirantes a la fama digital, bailaban ajenos al drama humano que se desarrollaba en los rincones, celebrando la supuesta vida perfecta de su anfitriona. Sin embargo, la atmósfera festiva se cortó de golpe, como si alguien hubiera desenchufado la realidad, cuando las puertas dobles de la entrada se abrieron de par en par con una violencia silenciosa. Julián entró en su propia casa no como el anfitrión cortés que todos conocían, sino como una tormenta eléctrica contenida en un traje de viaje arrugado. Su presencia irradiaba una autoridad tan gélida y absoluta que el DJ, intimidado por la mirada del dueño, cortó la música abruptamente, dejando un silencio incómodo y pesado que cayó sobre la multitud como una losa de plomo, anunciando que la fiesta había terminado de la peor manera posible. Isabela, que segundos antes reía con una copa en la mano en el centro de la pista, sintió que la sangre se le helaba al ver a su prometido parado allí, 48 horas antes de lo previsto. Su mente calculadora trabajó a toda velocidad, intentando componer una sonrisa de bienvenida, mientras escondía el pánico que le provocaba haber sido descubierta en plena desobediencia. Se alisó el vestido y caminó hacia él con pasos vacilantes, extendiendo los brazos en un gesto de falsa alegría, lista para soltar una mentira sobre una fiesta sorpresa o una reunión improvisada. «Mi amor, qué maravilla que llegaste, te extrañaba tanto», exclamó con esa voz chillona que usaba para sus videos, intentando interceptar a Julián antes de que pudiera avanzar más y ver el estado deplorable en el que tenía a la casa y, lo que era peor, al niño. Julián ni siquiera parpadeó ante la actuación de Isabela. La ignoró con una indiferencia brutal, pasándole por el lado como si fuera un mueble invisible o un fantasma molesto que no merecía ni una mirada. Su objetivo estaba fijado en el rincón más oscuro del salón, donde un pequeño bulto humano temblaba abrazado a sus propias rodillas, rodeado de restos de confeti y suciedad de la fiesta. Leo, despojado de sus defensas y abrumado por el caos sensorial que acababa de cesar, se mecía frenéticamente con los ojos cerrados, tratando de sobrevivir al infierno que su madrastra había creado para él. Ver a su hijo así, tan roto y desprotegido en medio del lujo obsceno que él mismo había pagado, terminó de romper el corazón de Julián, pero también cimentó su determinación de convertirse, por primera vez en su vida, en el padre que Leo necesitaba desesperadamente. Sin importarle las miradas curiosas de los extraños que llenaban su sala, Julián caminó directamente hacia su hijo y se arrodilló en el suelo de mármol, sin preocuparse por manchar sus pantalones de sastre. El movimiento fue fluido y cargado de una humildad que nadie había visto jamás en el magnate tecnológico. Se puso a la altura de Leo, entrando en su campo visual y en su mundo. Con manos firmes pero increíblemente suaves,
sacó de su maletín de cuero sus propios auriculares de cancelación de ruido de calidad profesional, esos que usaba para aislarse en los vuelos de negocios. No dijo una palabra innecesaria que pudiera alterar más al niño. Simplemente, con una delicadeza infinita, colocó los grandes audífonos acolchados sobre las orejas de Leo, sellando el pacto de protección que había fallado en cumplir tantas veces en el pasado. El efecto fue inmediato y milagroso. Al sentir el silencio repentino y la presión reconfortante de los auriculares, el cuerpo de Leo dejó de temblar como si le hubieran quitado un peso de toneladas de encima. El niño abrió los ojos, esos ojos grandes y expresivos que tantas veces habían pedido ayuda sin ser escuchados, y se encontró con la mirada de su padre, que ya no estaba nublada por la culpa o la impaciencia, sino llena de un amor líquido y doloroso. Julián no forzó un abrazo ni exigió contacto visual. Simplemente se quedó allí, siendo un escudo humano entre su hijo y el mundo hostil, permitiendo que Leo decidiera cuándo acercarse. Y Leo, reconociendo la seguridad que emanaba de su padre, se lanzó hacia adelante, enterrando su cara en el cuello de Julián, sollozando sin sonido, mientras el padre lo envolvía en un abrazo de acero que prometía que nadie volvería a hacerle daño jamás. Julián sostuvo a su hijo durante un minuto eterno, absorbiendo sus lágrimas y sintiendo la fragilidad de sus huesos, antes de ponerse de pie con Leo cargado en brazos, protegiendo su cabeza contra su hombro. Se giró hacia la multitud de invitados que observaban la escena en un silencio atónito, y su expresión cambió radicalmente, pasando de la ternura paternal a una furia bíblica. «Fuera de mi casa», dijo con una voz baja pero que resonó en cada rincón del salón gracias a la acústica perfecta. «Tienen 30 segundos para desaparecer antes de que llame a seguridad y los haga sacar a la fuerza». No hubo necesidad de repetir la orden. La intensidad de su ira era tal que la gente comenzó a correr hacia la salida, empujándose unos a otros, dejando atrás copas y abrigos, vaciando la mansión de la toxicidad social en tiempo récord. Solo Isabela permaneció en el centro de la sala vacía, temblando de rabia y miedo, incapaz de aceptar que su reinado había terminado tan abruptamente. Intentó acercarse a Julián, balbuceando excusas patéticas, asegurando que Leo había tenido una crisis y que ella solo trataba de animarlo integrándolo a la fiesta. «Julián, por favor, no seas irracional, lo hice por su bien, él necesita socializar», mintió con descaro, tratando de manipular la situación una última vez. Pero Julián ya no era la autoridad ciega que ella había manejado a su antojo. Era un hombre que había visto la verdad desnuda. Sin soltar a Leo, sacó su teléfono y con un solo toque conectó la pantalla gigante del salón al servidor donde había guardado la evidencia de su crimen, preparándose para dar el golpe de gracia a la farsa. La enorme pantalla LED de alta definición se iluminó de repente, proyectando con una claridad brutal el video que Julián había grabado desde Tokio apenas unas horas antes. La imagen de Isabela borracha, burlándose de los movimientos de Leo y gritándole que hiciera cara de bobo, llenó la sala con una crudeza insoportable. El sonido de sus propias risas crueles y los gritos de burla resonaron en el espacio vacío, actuando como un espejo deformante que le devolvía su verdadera imagen monstruosa. Isabela palideció mortalmente al verse expuesta de esa manera. Se llevó las manos a la boca, horrorizada no por el acto en sí, sino por la evidencia tangible que destruía su narrativa de víctima y madre abnegada. No había contexto que pudiera salvarla, ni mentira que pudiera cubrir la maldad pura que emanaba de la pantalla. Julián apagó la pantalla, dejando que el eco de la crueldad se disipara, y miró a su ex prometida con un asco profundo que le revolvía el estómago. «Creí que eras la mujer de mi vida, pero solo eres un parásito vanidoso que se alimenta del dolor de un niño», le dijo con una calma letal. Isabela intentó hablar, intentó llorar, pero él levantó una mano para silenciarla. Le informó que su carrera de influenciadora, esa imagen pública que tanto adoraba y protegía por encima de la dignidad humana, pendía de un hilo muy fino que él sostenía en su mano. La amenaza no era física, era social y digital. El único lenguaje que una persona vacía como ella
podía entender y temer realmente. Tienes exactamente 10 minutos para recoger tus cosas y desaparecer de nuestras vidas para siempre, sentenció Julián, mirando su reloj costoso. Si en 10 minutos sigues aquí, o si alguna vez intentas contactarnos, subiré este video a todas tus redes sociales, se lo enviaré a tus patrocinadores y me aseguraré de que el mundo entero vea cómo tratas a un niño indefenso. Isabela, comprendiendo que estaba totalmente derrotada y que su futuro dependía de la misericordia de un hombre al que había traicionado, no tuvo más opción que correr escaleras arriba, llorando lágrimas de frustración egoísta. Julián se quedó allí, abrazando a Leo, sintiendo cómo el aire de la casa se purificaba finalmente, listo para comenzar la reconstrucción de un hogar verdadero sobre las ruinas de la mentira. 3 meses después de aquella noche tormentosa que purificó la mansión de mentiras, el hogar de Julián y Leo ha sufrido una transformación tan radical como necesaria, convirtiéndose en un verdadero santuario de paz sensorial. Las luces LED blancas y cegadoras que antes dominaban los techos altos han sido reemplazadas por lámparas de tonos cálidos y regulables, diseñadas específicamente para no agredir la vista sensible del niño. Las superficies duras y resonantes, que amplificaban cada paso como un tambor de guerra, ahora están cubiertas por alfombras gruesas y suaves que absorben el sonido, creando una atmósfera de silencio acolchado y seguro. Ya no es una casa de exhibición para impresionar a socios comerciales o seguidores de redes sociales. Es un refugio adaptado donde la arquitectura sirve al habitante y no al revés, demostrando que el verdadero lujo es la comodidad emocional de quienes viven allí. Julián, el magnate que solía vivir pegado a su teléfono y viajando por el mundo persiguiendo fusiones corporativas, ha reestructurado drásticamente sus prioridades vitales, reduciendo su carga laboral para convertirse en un padre presente a tiempo completo. Ha comprendido que ninguna fortuna acumulada en el banco puede comprar el tiempo perdido ni sanar las heridas del abandono, por lo que ha delegado gran parte de sus responsabilidades ejecutivas para dedicarse a la empresa más importante de su vida: entender el mundo de su hijo. Ya no busca tercerizar el afecto ni encontrar una madre sustituta perfecta. Él ha asumido ese rol con una humildad conmovedora, aprendiendo cada día que la paternidad no se trata de dar órdenes, sino de escuchar los silencios y respetar los ritmos únicos de Leo sin intentar cambiarlos. En el centro de la sala de estar, que ahora parece más un cuarto de juegos gigante y ordenado que un salón de recepción, vemos a Leo en su estado más puro y feliz, lejos de la ansiedad paralizante que le provocaba Isabela. El niño está sentado en el suelo, rodeado de sus bloques de construcción favoritos, pero ya no se balancea por miedo o dolor, sino por la simple alegría de estar concentrado en su actividad. Sus auriculares de cancelación de ruido están cerca, siempre disponibles, pero ya no los necesita todo el tiempo, porque el ambiente es respetuoso con sus necesidades. La libertad de poder ser él mismo, sin que nadie le grite o le exija, contacto visual forzado, ha hecho que su personalidad florezca, revelando a un niño cariñoso e inteligente que estaba escondido detrás de las barreras del trauma y la incomprensión. Marta, la antigua gobernanta que arriesgó todo para salvar al niño, ya no viste el uniforme gris de servicio que la hacía invisible ante los ojos del mundo, sino ropa cómoda y colorida que refleja su nuevo estatus en la familia. Ya no camina con la cabeza baja ni se esconde en la cocina. Ahora se sienta en el sofá principal, tejiendo tranquilamente mientras supervisa los juegos, tratada con la reverencia y el cariño que se le debe a una abuela. Julián se asegura de que ella sepa cada día que esa es su casa y que su lugar en la mesa es inamovible, reconociendo que fue su valentía y su amor incondicional lo que evitó una tragedia irreparable. La jerarquía social se ha disuelto para dar paso a un vínculo de lealtad y gratitud eterna, donde la sangre no es lo único que define el parentesco. La escena más conmovedora ocurre cuando Julián, vestido con ropa casual y sin zapatos, se sienta en la alfombra junto a su hijo, no para observarlo desde la distancia, sino para participar activamente en su juego. En lugar de intentar construir torres altas
o castillos complejos como haría un padre neurotípico tradicional, Julián ha aprendido a jugar bajo las reglas de Leo. Toma los bloques de colores y comienza a alinearlos meticulosamente uno al lado del otro, formando filas perfectas y ordenadas. Ha entendido que para su hijo, el orden y la simetría son formas de encontrar paz en un mundo caótico, y al unirse a él en esta actividad repetitiva, le está diciendo sin palabras: te acepto tal como eres, valoro tu forma de ver el mundo y quiero compartirla contigo. Leo detiene su actividad por un momento al ver que su padre ha colocado un bloque azul perfectamente alineado con el suyo, respetando el patrón de colores que él había establecido mentalmente. El niño levanta la vista, sorprendido y encantado al ver que Julián no intenta corregirlo ni imponerle una forma normal de jugar, sino que valida su lógica interna con paciencia y amor. Esa simple acción de alinear juguetes es mucho más que un juego. Es un puente de comunicación profundo que cruza el abismo que antes los separaba, demostrando que Julián finalmente ha dejado de intentar que su hijo encaje en el mundo y ha decidido encajar él en el mundo de su hijo. El silencio que comparten ya no es vacío ni incómodo, sino una comunión de almas que se entienden perfectamente. De repente, impulsado por una oleada de emoción que nace de sentirse completamente seguro y comprendido, Leo deja los bloques a un lado y se acerca a su padre gateando suavemente sobre la alfombra. Julián contiene la respiración, esperando, sabiendo que cualquier movimiento brusco podría romper el encanto, pero permanece con los brazos abiertos y el corazón expuesto. El niño se incorpora sobre sus rodillas y en un gesto espontáneo que vale más que 1000 palabras habladas, se inclina hacia adelante y deposita un beso suave y sonoro en la mejilla de su padre. Es el premio mayor, la recompensa definitiva a la paciencia y al cambio. Un beso que no fue pedido ni forzado, sino regalado libremente por un niño que ha aprendido a confiar de nuevo. Julián cierra los ojos para contener las lágrimas de felicidad absoluta que amenazan con desbordarse, sintiendo el calor de los labios de su hijo como una bendición que sana todas las heridas del pasado. En ese instante fugaz y eterno, comprende con una claridad cristalina que el autismo no es una enfermedad que deba curarse ni un error que deba corregirse, sino una forma diferente y hermosa de ver la vida con una pureza que pocos poseen. Se da cuenta de que Leo no está roto, sino que simplemente necesitaba un entorno donde no lo obligaran a ser quien no es, y que su discapacidad era en realidad la incapacidad del entorno para amarlo correctamente. La lección ha sido aprendida. El amor verdadero no exige cambios, solo ofrece adaptaciones. Mientras la tarde cae suavemente sobre la mansión, bañando la sala con una luz dorada y tranquila, la imagen de Isabela y su crueldad se desvanece en el olvido, convertida en un fantasma lejano que ya no tiene poder sobre ellos. La familia reconstruida se queda allí, en el suelo, unidos por los bloques de colores y el afecto sincero, protegidos por las paredes de un hogar que finalmente ha encontrado su alma. Marta sonríe desde el sofá, viendo cómo el padre y el hijo continúan alineando piezas en perfecta armonía, sabiendo que su misión de guardiana ha sido un éxito rotundo. Han demostrado que, aunque el mundo exterior sea ruidoso y caótico, el amor de un padre despierto es el mejor sistema de cancelación de ruido que existe para el corazón de un hijo. Esta historia nos deja una enseñanza vital sobre la aceptación y la importancia de mirar más allá de las etiquetas para conectar con la esencia humana de cada niño. Nos recuerda que proteger a los vulnerables es nuestro deber más sagrado y que a veces el gesto más heroico no es luchar contra villanos, sino sentarse en el suelo a alinear juguetes en silencio. Si esta historia tocó tu corazón y tú también crees en la protección de los inocentes y en el respeto a la neurodivergencia, suscríbete al canal para más historias inspiradoras. Comparte este video para que el mensaje de amor incondicional llegue a todos los rincones, porque cada niño merece ser amado exactamente por quien es.